Buenos días, colchoneros. Vamos a hablar del partido Valencia Atlético de Madrid, que ganó el Atlético de Madrid 0-2. Vamos a hablar de la previa contra el Arsenal de mañana, de vuelta de semifinales de la Champions. Pero yo antes quiero empezar por mi speech. Y es verdad que este speech viene tarde, llega muy tarde, porque esto era del jueves pasado. Pero me pilló la semana pasada en Inglaterra y lo viví con estupor y las declaraciones de peñistas, aficionados y gente presente en el estadio en el partido contra el Arsenal me dejan absolutamente atónito, ¿no? Incluso posteriores investigaciones mías respecto al hecho y situaciones a las que he llegado que me parecen inverosímiles. En la previa del partido Atlético de Madrid-Arsenal de ida de Champions, la afición, igual que hacen aficiones de otros equipos ilustrísimos, ¿no? Tipo Real Madrid, Barcelona, estos equipos que están siempre en estas últimas fases de la Champions y que reciben al equipo para animarle con bengalas multitudinariamente, etcétera, y que no pasa nada. Pues el Atlético de Madrid hizo lo mismo, esperó al equipo, pusieron unas vallas, la gente se puso a los lados de las vallas, los vídeos que yo he visto son de gente a los lados de la valla, alguna que otra bengala, lo típico, algún que otro petardo, lo típico, el autobús pasa, no pasa absolutamente nada, un autobús rodeado del séptimo de caballería y los geos y las brigadas, no sé, o sea, lo que sea, o sea, un ejército alrededor. Cuando nosotros hemos viajado a Barcelona 2 veces este año y nos han apedreado las 2 veces y ahí nadie ha defendido a nuestro autobús, cuando hace un par de años fuimos a jugar la Copa San Sebastián y el autobús del equipo cayó en una emboscada tremenda y ahí nadie defendió el autobús, pero sin embargo el otro día el autobús llevaba al ejército alrededor, o sea, había por cientos, ¿no? En un partido catalogado de cero riesgo, cero, o sea, cero patatero, no había problema entre las aficiones, la gente iba de buen rollo, etcétera. Según me cuentan, según terminó de pasar el autobús, pues la gente ya dando el acto por concluido empezó a andar por la calle en la cual previamente había transitado el autobús. Y fue ahí cuando contra esta gente que invadió esa zona, entre comillas, perimetrada para que pase el autobús, que el autobús ya había pasado, ya entendieron que ya el cometido de esas vallas había hecho su función y ya el autobús estaba dentro o entrando ya al estadio, la gente empezó a andar por la zona acotada y fue ahí cuando de manera indiscriminada la policía decidió atacar ni más ni menos que con gases lacrimógenos a ancianos, niños, mujeres y a todo tipo de personas que van con su familia a ver el partido como si fueran verdaderos delincuentes o como si estuvieran haciendo algo muy peligroso, ¿no? Se reporta que hubo un lanzamiento de una lata de cerveza a la policía. Lógicamente, nadie en su sano juicio lanzaría la cerveza llena, estaría vacía. Y esto parece ser que justifica la brutal acción que terminó con absolutamente todos los alrededores del estadio llenos de gas pimienta. Algo que, insisto, viendo lo que pasa en otros estadios y viendo lo que pasa en otras situaciones cotidianas de la vida, a mí me invita a pensar que la policía contra los delincuentes es débil y contra la gente normal es muy dura y muy fuerte. Fuertes con los débiles, débiles con los fuertes. Justo al revés de lo que se debe ser. Pero claro, tú vas rascando en la noticia y resulta que el chiringuito tenía dentro de la policía un documental montado de cómo es la lucha contra los violentos y peligrosos ultras, claro, siempre lo mismo, siempre la misma cadena, siempre las mismas gilipolleces, siempre la misma propaganda de mierda, siempre intentando desprestigiar a los mismos y en un momento en el que no pasa nada y con una sobreactuación importante, ya lo ha denunciado el Senado del Atlético de Madrid este hecho, pues resulta que se ataca a la afición del Atlético de Madrid como si fuéramos delincuentes, ¿no? Yo no estaba, insisto, pero la gente que estaba dice que allí no se hizo ninguna distinción entre un chaval joven o un niño o una mujer o un anciano, que allí se lanzaron los gases, se atacó a todo el mundo de una manera cobarde, vil y lamentable y además injustificada y desproporcionada frente a lo que parece ser que fue el lanzamiento de una lata de cerveza vacía, ¿no?
Y sin embargo, pues en otras circunstancias mucho más graves, como apedreamientos, bien que están cacareando y bien que se están quietecitos y bien que lo permiten, ¿no? Y cuando luego ves vídeos por ahí de cosas que han pasado o de que tienen que ir 7 a detener a uno que lleva un cuchillo, resulta que no pueden con él, ¿no? Y que ahí vuelve la gallina cloaca, la gallina turuleta a aparecer en escena, ¿no? Si hubiera sido un niño y una mujer tranquilamente paseando por la calle, eso sí que les hubieran caído 3 hostias bien nada. Pero luego con los criminales, insisto, bien que no se atreven. Pero aquí es que no solo es esto, y es que también me indican que había pues estudiantes de la academia de policía, de lo que ya se puede denominar como la loca academia de policía, tomando apuntes de cómo se actúa en caso de actuación de los antidisturbios. Aunque no haya disturbios, se aplica la actuación antidisturbios. Entonces, aquí hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Primero, ¿por qué se actúa cuando no ha pasado realmente absolutamente nada? Cuando lo único que ha pasado, lo que parece ser que inicia una carga desmedida, es que la gente pues ya decida acudir hacia el estadio, porque esto es de lejos al estadio, acerca del estadio, ya ha pasado el autobús y esos carriles que ha utilizado el autobús para un grupo de gente numeroso son interesantes de utilizar para no ir demasiado apretados, ¿no? No había ninguna, digamos, directriz que hiciera no aconsejable utilizar esos carriles una vez que ya ha pasado el autobús y que son los que te acercan al estadio, ¿no? Entonces, esta acción desmedida tiene que ver con el hecho de que hay un documental que se está grabando desde dentro de la acción policial, tiene que ver con que haya estudiantes tomando apuntes de las acciones antidisturbios, porque claro, si tú llevas a estudiantes a tomar apuntes de los actos antidisturbios o de las actuaciones que hay que realizar cuando hay disturbios, normalmente es que ya tienes previsto actuar. Claro, si no, no llevas a los estudiantes, sí, porque muchas veces, si no pasa nada, los estudiantes se van con el cuaderno en blanco. Pero claro, ahí hay dos hechos que invitan a pensar que esto es un hecho provocado. Y si esto es así, y vuelvo a decir por tercera vez, entre comas, y si esto es así, con esta incertidumbre, pero con bastantes indicios, es que detrás hay verdaderos hijos de puta. Y la expresión la vuelvo a repetir. Y si esto es así, si esto es así, si es verdad que esto estaba todo orquestado porque había un programa grabando un documental y porque había alumnos tomando apuntes y sin ningún motivo se actúa de una manera absolutamente desproporcionada contra la afición, la de siempre, porque siempre tenemos que leer los comentarios de los subnormales de otras aficiones diciendo, ay, son los de siempre. No, no, los de siempre son los que la lían en nuestro estadio, los que vienen siempre a liarla a nuestro estadio, a que se líe, a provocar, a montar cirio. Por eso vuelvo al inicio de la frase. Si esto es así, detrás tiene que haber una verdadera manga de hijos de puta. Para que quede clara la expresión y si alguien no entiende lo que significa hijos de puta, viene en el diccionario español. Hay que ser un hijo de puta para lanzarle gases lacrimógenos a ancianos, a mujeres, a niños y a personas que no han hecho absolutamente nada y cargar con esa absoluta falta pues de, por lo menos de proporcionalidad, cuando es que no ha pasado absolutamente nada, simplemente la gente ha ido por donde no debía, por lo que se ve o por donde no debía ir hace unos minutos, y ha decidido que ya se podía ir por ahí. Así que, amigos que os cagáis cuando veis a un delincuente de verdad, amigos que permitís que apedreen al autobús de Atlético de Madrid una vez sí y otra vez también, vamos a hacérnoslo mirar, vamos a investigar aquí. Y quien tiene que tomar cartas en el asunto no es otro que el Club Atlético de Madrid, que nos deja solos siempre, que nos deja solos cuando la Federación y las fuerzas de seguridad nos la liaron y bien liada, y cuando nos generaron situaciones de riesgo y de mucho riesgo en la final de la Copa, nos dejan solos cuando los medios de comunicación atacan a la afición sin ningún motivo, solo para hacerle las gracias al ser superior, y nos dejan solos cuando las instituciones nos meten a toda la afición en el mismo saco, cuando somos atacados desde la federación y ahora cuando somos atacados de manera injustificada por la policía. Así que cuando yo escucho a los del Madrid o los del Barcelona que tienen el mismo lema, los dos, tienen el mismo lema, son igual de originales, el contra todo y contra todos del que se han adueñado estos dos equipos, que es de descojonarse vivo. O sea, esto lo tiene que escuchar un tío del Rayo y se tiene que despollar vivo de que estos dos estén diciendo que es contra todo y contra todos. Estimados amigos de CEO del club
y demás directivos. Vamos de una putísima vez a defender al Atlético de Madrid y hacerlo menos memes cuando te pitan un penalti o una expulsión o lo que sea, menos memes y más tomarse las cosas en serio y defender de verdad al Atlético de Madrid, ponerle en el sitio que corresponde y poner en su sitio a la gente. Y si hay que presentar una demanda, que se está en ello, se va a presentar una demanda por el tema de la final de la Copa y me consta que se va a presentar una demanda por lo del otro día. Amigos del club, estáis perdiendo el tiempo. Estáis perdiendo el tiempo. Es vuestra oportunidad de hacer por una puta vez las cosas bien y meterse en esa demanda, ir hasta el fondo, investigar qué hay detrás de lo que pasó el otro día y que acaben en donde tienen que acabar los que tienen que acabar ahí. ¿Vale? Así que, por una vez, en vuestra puñetera vida vamos a hacer las cosas bien y de una manera seria. Y ahora sí, nos vamos al fútbol. Y es que este sábado el Atlético de Madrid a las 4:15 se presentó en Mestalla con un equipo plagado de suplentes y de jugadores de la cantera hasta el punto que se puede legalmente, es decir, 4 canteranos. Los demás son jugadores suplentes en el día de hoy. El jugador tal vez más titular de todos los que participó es Lenormand. Y más allá de esto, pues nos presentamos con un equipo que invitaba y que desde Valencia venían voces en los cuales prácticamente daban el partido por ganado, invitaban al Atlético de Madrid a no meter el pie porque no se juegan nada, ellos se juegan mucho, nosotros teníamos la semifinal de Champions, a ver si nos íbamos a lesionar, y ellos daban el partido por ganado sin jugarlo. Incluso yo he compartido espacios en otros medios de YouTube con aficionados del Valencia en el que daban por hecho que el Atlético de Madrid poco menos que les iba a entregar los puntos, ¿no? Y yo ya advertía que aunque un equipo de suplentes y filiales es en todo caso a priori peor que el Valencia, estos chavales que no iban a jugar el próximo martes, es decir, mañana mismo, se iban a dejar la piel. Porque los suplentes tienen que demostrar que pueden entrar en ese partido aunque sea unos minutos. Y los chavales tienen que demostrar que tienen un hueco en el primer equipo. Con lo cual es gente que no tiene nada que perder y es gente que va a jugar el partido con ilusión y con ganas, que es como debe ser. Yo siempre recuerdo un partido de un perfil semejante, que es el que se jugó en Leganés contra el Rayo Vallecano, que nos metieron un 3-0 como nos podían haber metido 6. Y que los que salieron ahí salieron como si estuvieran castigados. Y yo siempre he dicho, oye, amigo, si tú eres suplente y crees que debes tener más minutos, si eres del filial y crees que puedes llegar a jugar en este equipo, en estos partidos hay que salir y comerse el césped directamente. Con lo cual a mí me parecía mucho más peligroso una alineación de suplentes y filiales que una alineación de titulares, porque esa efectivamente, esa sí que, tal y como sospechaban en Valencia, esa alineación de titulares sí que iba a no meter el pie, a no correr mucho y a no desgastarse de cara al martes. Pero una alineación de jugadores de este perfil, insisto, suplentes y jugadores del filial, para ellos esa es su semifinal de Champions. Ese partido para los del filial que saben que el martes no van a oler el campo y que saben que no van a tener muchas más oportunidades de demostrar en primera división lo que valen antes de que de verdad se les suba o vayan su camino por otro lado, esos chavales están jugando ahí su semifinal de Champions. Con lo cual no era de esperar que les entregaran la cuchara a los jugadores del Valencia tan fácilmente, porque para toda esta gente que quiere oportunidades, esa es su oportunidad. Ese es el día que vas a tener muchos minutos, ese es el día que no te van a sustituir o si te sustituyen va a ser ya mediado el segundo tiempo, ese es el día que puedes lucir porque es un escenario con 40 y tantos mil espectadores y ante un equipo histórico como el Valencia, y esa teoría de que se les iba a entregar el partido, los del Valencia no terminaron de acertar con ello, ¿no?
Insisto, la gente dice, joder, pero es que contra el Sevilla, bueno, es que el Sevilla, primero, muchos de los jugadores suplentes llevaban mucho sin jugar. Segundo, muchos de los jugadores, o todos los jugadores del filial prácticamente debutaban. Hay jugadores que ya están jugando su tercer o cuarto partido el otro día. Por ejemplo, Luis Díaz está jugando su cuarto partido ya en el primer equipo y ya no estás tan nervioso y ya estás más metido y ya sabes más lo que tienes que hacer, ya sabes más cómo actúa el equipo rival, cuál es el ritmo de partido, cómo actúa el árbitro, cómo es un partido de primera, cómo encontrarte ante 40.000 espectadores y no ante los 3 o 4.000 que estás acostumbrado a jugar. Ya lleva 4 partidos, otros ya llevan 2 o 3. Entonces ya no es ese me pilla de sorpresa, me pilla de nuevo, soy un debutante. No, ya son jugadores que llevan un tiempo jugando y ya no es el mismo rendimiento, lógicamente, que el primer día que fue el del Sevilla, ¿no? Y eso también es entendible. Tú la primera vez que vas a un sitio, por ejemplo, a trabajar, pues estás más perdido que una mona hasta que los de al lado te van diciendo tienes que hacer esto, aquí esto se guarda en este archivo, esto se imprime así, esto se presenta así, y tú ya el cuarto día lo estás haciendo mucho mejor, lógicamente. Y esto es lo que está pasando con los filiales y con los suplentes, que después de mucho tiempo prácticamente sin oler campo, pues se encuentran en el campo también y van cogiendo ritmo de competición a base de jugar estos partidos que no juegan los titulares, ¿no? Así que yo ya advertía, insisto, en esos coloquios en los que también intervenía algún aficionado del Valencia, ya advertía que no es mejor equipo el que presentábamos nosotros a priori que el del Valencia, pero que es un equipo que iba a ser competitivo. Y el partido demostró que el Valencia pensaba que le iba a caer el resultado de la nada, sin hacer ellos nada. Y también demostró que los jugadores del Atlético de Madrid pues querían agradar, querían jugar bien y que algunos chavales del filial ya están bien metidos en la dinámica del primer equipo y ya tienen un rendimiento bastante más que generoso, ¿no? ¿Quién se echó el equipo a la espalda y quién cogió el mando de las operaciones? Pues Nahuel Molina, que desde una posición absolutamente surrealista, porque claro, estaba en defensa de carrilero derecho y en ataque se metía por todas partes. Era un jugador absolutamente, luego lo veremos con la pizarra, absolutamente inescrutable, ¿no? Así que este jugador se echó un jugador inesperado, ¿no? Digamos, porque a lo mejor puedes pensar en Almada o puedes pensar en Mendoza, aunque es joven y seminuevo, como quien dice, pero tal vez Almada podría haberse echado el equipo a la espalda. Pero bueno, fue Molina, el jugador más antiguo en la alineación titular del Atlético de Madrid, el que se echó el equipo a la espalda, el que hizo un partidazo. Todo hay que decirlo. Y es verdad que según se aleja del área, este jugador mejora mucho, ¿no? También es verdad que el Valencia presionar no presionó mucho, que el Valencia no ofreció prácticamente nada, que si en vez de Muso hubiéramos puesto una maceta, el resultado habría sido el mismo porque no tiraron un solo tiro a puerta. El único tiro, lo más peligroso que hicieron fue un lanzamiento de Ramazani en un tiro raso y cruzado que dio en el palo. Ahí la maceta también la habría parado. Así que, pues con ese bagaje no entiendo cómo el Valencia pretendía llevarse 3 puntos jugando en casa. Yo es una cosa, pues que a mí el Valencia sobre todo en cuanto a actitud. Porque yo sé que en el Valencia hay jugadores buenos, hay jugadores que son muy aprovechables y también es cierto que cuando tú estás en una situación un poco peliaguda, no rindes como debieras porque te atenazan los nervios, la responsabilidad, el no puede pasarme a mí esto, etcétera. Y cuando tú estás en una buena situación, cuando la dinámica es positiva, todo el mundo se suma a esa dinámica. Y cuando la dinámica es negativa, pues lamentablemente, en este caso para el Valencia, todo el mundo se suma a esa dinámica. Y a mí el Valencia, que es un equipo que ha hecho partidos razonablemente buenos en esta temporada, según va viendo que se mete en líos, yo creo que están los jugadores más atenazados, se quedan parados, no están teniendo la movilidad que requieren sus ataques, no están teniendo la atención que requieren muchas veces en defensa y con un ataque realmente, digamos, no muy peligroso, el Atlético de Madrid generó bastante ocasión. Empezamos con 2 ocasiones, todas de la mano de Molina, un tiro que le rechaza la defensa, luego una ocasión en la cual se la deja a Mendoza, que se queda en mano a mano con el portero y al final Mendoza no es un 9, ni un 8 ni un 7, es un jugador que, bueno, le cayó la oportunidad, la quiso cruzar, la paró con la pierna al portero, luego vino otro tiro lejano desde fuera del área, desde el borde del área, cruzado de Nahuel, que estaba en todas, que ahora os explicaré en la pizarra por qué estaba en todas Nahuel, y la para el portero, genera un córner, ese córner lo remata con el pie
que ya manda huevos. Mira que somos malos los del Atleti defendiendo córners, ¿no? Bien, pues nosotros le rematamos 2 córners con el pie. O sea, que es que tiene que ser que vuele y caiga al suelo y no haya podido despejarla a nadie, ¿no? Este le cae a Lenormand al pie, la estampana contra un defensa, porque otra cosa no, pero tráfico de gente había por la zona, se la estampana al defensa, el balón se sale y desde 40 metros se lanza un zapatazo Molina que lo estampana en la escuadra. Hubiera sido un gol para salir en todos los vídeos del año, todos los vídeos de goles hubiera tenido que estar en una posición privilegiada. El Atleti seguía atacando. Al final del primer tiempo es verdad que ellos tienen la de Ramazani, que es una contra y que prácticamente es un oasis en el desierto del Valencia, y que termina el primer tiempo, insisto, con un Atlético de Madrid muy superior, teniendo en cuenta las necesidades que tenía el Valencia, ¿no? En el segundo tiempo, que a mí me gustó menos, es verdad que nuestras llegadas fueron más efectivas, pero fue un dominio no tan constante y no fue tan abrumador. En el segundo tiempo, bueno, pues todavía hay una primera jugada en la que en un desmarque Julio Díaz deja prácticamente solo a Nahuel. Lo que pasa es que Nahuel quiere probar la suerte del regate y se pierde la jugada. También le pasó un par de veces a Rayán, ¿no? Que recibió en el área y le costó rematar porque no es 9-9, es un jugador que juega más en banda. Y en otra también quiso hacer regate, en otra quiso colocársela mejor y le taponaron el tiro. Luego también al final del primer tiempo le puso una rosca tremenda a Molina que cabeceó fuera y que también se ve que su suerte no es el cabeceo, ¿no? Y finalmente, pues con los cambios empezaron a venir los goles. Marcó Iker Luque el primero de una manera, la verdad es que es un gol con mucha intención, es un gol que lo coloca donde quiere, donde ve que el portero la deja un poquito hueco al palo corto. Y luego viene el segundo gol, que el segundo es para dar de comer aparte a todos menos al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid realiza un pase en profundidad que le llega a Griezmann. Griezmann llega al pico del área, espera que se incorpore Cubo, se la pasa al hueco y Cubo pega un remate duro al primer palo, inapelable para el portero. Y aquí empieza la polémica. Resulta que el Linier había levantado el banderín. El Linier se equivoca 2 veces. La primera en señalar fuera de juego porque no era. Joder, tronco, prudencia. Te están diciendo que no señales fuera de juego hasta que acabe la jugada, luego ya lo señalas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si luego por lo que sea la has cagado, te lo corrige el VAR, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el árbitro decide que no pita porque no lo ve tan claro y porque sigue el protocolo. O sea, el árbitro que le dicen, joder, es que el Linier ha levantado, ya, pero yo no he pitado porque el árbitro sigue el protocolo, que joder, un hombre, el Munuera que de vez en cuando la lía pardas, estuvo muy acertado con este tema porque el protocolo dice que no se levanta ni se pita y lo que para el partido no es el banderín, sino el silbato del árbitro. Esto hay que sabérselo también, por eso ahora vamos a ir a los jugadores del Valencia en cuanto acabemos con el Linier. El Linier la caga pitando un fuera de juego que no es decir, primero no está atento y segundo no sigue el protocolo. Te están diciendo que esas jugadas hay que dejar terminarlas. Deja terminar la jugada, deja terminar la jugada y no levantes. Acierta al árbitro porque el árbitro no pita y fallan los jugadores del Valencia porque ven al Linier pero no oyen el pitido. Si no oyes el pitido, es verdad que ya el desmarque estaba hecho y que el remate, el portero sí que actúa, y que son los otros jugadores los que se quedan parados ante un desmarque que ya estaba hecho. Es decir, hay muy serias dudas de que si hubieran seguido la jugada hubieran podido evitar el remate. El desmarque estaba hecho, el pase estaba hecho y ahí lo que hacen es pararse en el momento en el que la bola ya está botando y el jugador cargando el tiro. Yo ahí no veo que sea decisivo que se hayan parado los jugadores del Valencia, pero señores jugadores del Valencia, aparte de los nervios, de la responsabilidad de la situación en la que está el equipo, etcétera, hay que ser competitivos y hay que saberse las normas y hay que saber que si no pita el árbitro la jugada sigue. Que el que para el partido y el que reanuda el partido es el árbitro con el silbato, no el señor de la banda con la bandera, el cual se equivoca 2 veces en la misma jugada. Primero porque no es fuera de juego y además por bastante, por lo suficiente como para que te des cuenta, o para que tengas la duda y esperes al final de la jugada. Y lo segundo, por no seguir los protocolos establecidos de dejar terminar la jugada, ¿no? Así que 2-0 y vamos a ver si podemos ver un poquito la pizarrita, que bueno, tiene su interés, ¿no? Nosotros salimos con un equipo que en el dibujo del tapete sería el siguiente: Muso en portería, Lenglet y Lenormand de centrales, izquierda Julio Díaz, derecha Boñar, por delante actuando de 5 y en un partido
porque tanto Boñar como Julio Díaz hicieron un partido que ya se les ve que ya han jugado varios y que ya se les ve que están muy asentados. Hicieron un partido muy bueno los dos, no tuvieron ningún problema prácticamente en defensa y la verdad es que son dos jugadores que ya pueden jugar cuando queramos. Pero a mí el partido de Morcillo es el que yo quiero destacar. Jugó de 5, ayudó en defensa, se ofreció siempre para sacar el balón, siempre era una opción de pase, siempre era una solución para el compañero Morcillo y a mí me pareció que hizo un partido notable, notable y además presionó como un loco. Así que el partido de Morcillo para mí, después del de Molina y de los goleadores, y yo creo que junto con los goleadores, no después, junto con los goleadores, hizo un partidazo tremendo, ¿no? Es verdad que el partido de Julio Díaz y de Boñar también fue bueno, lo que pasa es que fue bueno jugando de lateral, que es un puesto en el cual la función está muy clara, lo que tienen que hacer está muy claro y lo hicieron a la perfección. Pero es que Morcillo está en un puesto de mucha responsabilidad, que es el de 5, y se ofreció a todo el mundo a sacar el balón, no se escondió ni una vez, mucha personalidad, no perdió un pase, la verdad, y presionó en defensa como un loco, y muy a tiempo, muy en su momento la presión. Un partido de verdad de notable alto de Morcillo. Por delante Obed Vargas, que también hizo un muy buen partido, y Mendoza, que tuvo muy buenos detalles. Yo quiero distinguir lo que hace Obed Vargas de lo que hace Mendoza. Obed Vargas está currando todo el partido y no está exento de calidad para sacar el balón y para borrar un par de rivales cuando le presionan. Mendoza igual, pero tiene más intermitencia. Se le ve más calidad, se le ven algunos detalles ofensivos mejores que Obed Vargas, pero es más intermitente. Obed Vargas tiene un rendimiento más homogéneo, ¿no? Y Mendoza, insisto, bueno, Mendoza es que si lograra esos destellos que tiene, prolongarlos en el tiempo, sería un crack mundial. Esto es así. Pero es verdad que le falta un poco de físico para tener esa... Todavía tiene juventud, inexperiencia y le falta un poco de físico, que yo creo que todo esto lo puede ir ganando con el tiempo, pero le falta esto para tener ese rendimiento homogéneo que con su calidad y con los destellos que deja serían de crack mundial, ¿no? Almada por la izquierda, insisto, Almada por la izquierda a mí no me gusta, no es su sitio, no entra en contacto con el balón y cuando entra en contacto con el balón, como no es tantas veces como los que están por el centro, se excede en la conducción, se excede en el resobe del balón, le cuesta moverlo con velocidad y ralentiza el juego del equipo. Por eso Almada no termina de entrar por los ojos de la afición porque interviene poco y equivocadamente, ¿no? Es un jugador que tiene más calidad de la que demuestra, pero que la calidad hay que hacerla fluir por donde tiene que fluir en beneficio del equipo, ¿no? Y le está costando mucho. Molina, el crack del partido, un poco por encima de Morcillo porque estuvo en todo. Y Rayán, que no es un 9, haciendo de falso 9, ahí arriba, pues la verdad es que no lo hizo mal. Lo que pasa es que le faltó ese colmillo para rematar alguna de las que tuvo a portería o para ser más peligroso en algún remate en el cual se quiso recolocar el balón, ¿no? Sabéis que un 9 cuando llega el balón al área tiene que rematar con lo que tenga mano, con lo que tenga mano. No volverse loco a ver si me la puedo colocar mejor, a ver, no, para adentro, que no vas a tener mucho más tiempo. Realmente el dibujo este teórico no era tal, era el inicio, porque luego en defensa pues Boñar se arrimaba a los otros dos centrales y Molina venía un poquito hacia aquí. Mendoza se echaba un poquito a la banda y aquí entrábamos con Almada aquí y este 5-4-1. Esto era como replegábamos en defensa en el momento en el cual Molina se venía hacia atrás haciendo de carrilero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando robamos un balón, Mendoza se abría y Molina se incorporaba por aquí. Fijar por dónde se incorporaba Molina. Por aquí. ¿Vale? De esta manera nos damos cuenta de por qué muchas veces en ataque Molina acababa así. Muchas veces cuando ya la jugada, por lo que sea, volvía a creación y se ponían Obed Vargas y Morcillo a jugar el balón, pues aquí te das cuenta de que había una línea de 4 por delante en la cual Almada estaba en la izquierda, Rayana estaba en la izquierda pero por el centro y por el centro derecha Molina y a la derecha del todo Mendoza, ¿no? Y por eso Molina en estas incorporaciones que no eran literalmente por banda sino aquí, muchas veces se quedan a esta situación, primero una vez para que incorporándose Mendoza se quedara absolutamente solo ante el portero y luego en estos tiros lejanos que hacía desde esta posición, uno que rebotó en un defensa, otro que la para el portero y el otro que da en la escuadra, ¿no?
porque él se metía en esta posición de aquí, absolutamente inverosímil para lo que es lo habitual de Molina, jugando casi como segundo delantero, y por eso esa sorpresa generalizada, y sobre todo en el Valencia, que no le detectaban, de tener ahí un jugador que no debería estar ahí y al cual nadie seguía y el cual no era realmente de nadie, ¿no? Entonces, esta es una situación que le sorprendió bastante al Valencia y que permitió que Molina se erigiera como el jugador más letal en ataque, uno de los más peligrosos y de los que estuvieron ahí dando bastante caña a la defensa del Valencia y generando ocasiones muy claras. En el minuto 62 salió Iker Luque por Morcillo y también salió Cubo por Rayán. Cubo es más delantero. Salió aquí un Iker Luque que se iba hacia la banda y trajo a Almada más hacia el centro. Molina se mantenía, vamos a poner la disposición defensiva, Molina se mantenía de carrilero que luego atacaba y bueno, y aquí teníamos a Mendoza un poquito más a la derecha de una manera más estática. Y luego en el 72 hubo dos cambios que para mí fueron muy importantes porque salió Coque y salió Griezmann. Griezmann se quedó un poquito por detrás de Cubo y Coque se puso con Vargas a organizar el tema. Aquí ya Molina se fue definitivamente para arriba y teníamos un 4-2-3-1. ¿Qué es lo que pasó con este 4-2-3-1? Que los tres jugadores que estaban en el centro eran jugadores que tenían más proposición de tocar el balón, sobre todo con Coque y Griezmann, que jugando andando se hicieron con la posesión del balón. Empezaron de nada más salir Coque y Griezmann, llegó el gol de Iker Luque y un poco después ya llegó el gol de Cubo para sentenciar con esa asistencia de Griezmann, ¿no? Pero veis que estos tres jugadores crearon una superioridad en el centro del campo que ya la veníamos teniendo con Morcillo, con Mendoza y con Obed Vargas, pero claro, no es lo mismo que tener a Coque y a Griezmann ahí impartiendo cátedra, tocando el balón con velocidad y haciendo que el Valencia prácticamente no la oliera. Insisto, un partido que en cualquier otra circunstancia con el 1-0 habría invitado al cerrojazo total, el Valencia prácticamente no logró poner en peligro al Atlético de Madrid, insisto, con 0 tiros a puerta en todo el partido, lo cual para un equipo que se juega lo que se juega el Valencia era absolutamente tremendo, ¿no? Y bueno, nos vamos a la previa del partido de mañana contra el Arsenal, en la cual, bueno, pues tenemos que no nos vale defender ningún resultado, que a mí es una de las cosas que me invitan a pensar en positivo, ¿no? Hemos jugado varias eliminatorias de Copa o de Champions defendiendo el resultado y es verdad que el equipo, esos partidos de vuelta, le ha faltado un poquito de la intensidad de este segundo tiempo que hicimos el otro día con un despliegue físico tremendo y yo creo que el hecho de tener que ir a por el partido, de que no nos valga a perder de poco y de que el empate tampoco, porque yo creo que el negocio de los penaltis ya hemos visto que no es el nuestro, pues habrá que intentar ir a por ellos también, ¿no? Y en la ida, sobre todo en el segundo tiempo, fuimos muy superiores, ¿no? Durante muchos minutos. Así que es verdad que al final el equipo notó el esfuerzo en los últimos minutos, pero yo invitaría al equipo porque podíamos haber obtenido mejor resultado, ¿no? En la ida. Vamos a ver un poquito lo que sería la previa de este partido. Vamos a ponerlo en grande para que veáis esto y no me veáis a mí. Y aquí tenemos la situación en la que se presentan los equipos. He puesto este pequeño informe. Bueno, el Arsenal no contará ni con Jurrien Timber ni con Kai Havertz. Dos bajas importantes en el centro del campo. Aunque la verdad es que ellos tienen plantilla más que de sobra. Igual que yo creo que nosotros tenemos plantilla suficientemente amplia porque con las bajas que tenemos los podemos suplir bien. Y Martin Odegaard no jugó el otro día en el 3-0 ante el Fulham y es duda. Yo creo que si no jugó el otro día es para jugar mañana. Pero bueno, ya veremos mañana, ¿no? El Atlético de Madrid tiene una baja por línea. No podemos contar con José María Jiménez en defensa, con Nico González en el centro del campo. Bueno, aquí le ponen uno por línea. Nico no sería atacante para esta gente, ni Pablo Barrios, ¿no? Ni José María Jiménez, ni Nico García, ni Pablo Barrios. Son bajas importantes porque este año hemos podido disfrutar muy poco de José María Jiménez y de Pablo Barrios, ¿no? Que son jugadores que en buen estado serían fundamentales en este equipo. Así que con estas bajas el Arsenal podría jugar una alineación como la siguiente. David Raya en portería, Ben White, William Saliba, Gabriel y Ricardo Calafiori
En defensa, Declan Rice y Martín Zubimendi de doble pivote. Por delante, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard. Y arriba del todo, Vítor Gyökeres, ¿no? Este sería una especie de, y sin especie, un 4-2-3-1 con el cual saldría el Arsenal y que igualaría el que yo creo también 4-2-3-1 del Atlético de Madrid, ¿no? Con Jan Oblak en portería, Marcos Llorente por la derecha, Pubil y Janko en el centro de la defensa, Mateo Ruggeri por la izquierda, un doble pivote con Koke y Johnny Cardoso, a la derecha Giuliano Simeone, a la izquierda Ademola Lookman, de enganche Antoine Griezmann en esa línea de 3 por delante de los dos mediocentros y arriba Julián Álvarez. Yo creo que a expensas de Pablo Barrios nosotros nos presentamos con el 11 de gala y con para mí una duda que es el rendimiento de Giuliano Simeone y las molestias que tienen jugadores como Lookman o Julián Álvarez, ¿no? Aparte de ello, creo que Janko está recuperado. A mí ya me decían que Janko no iba a jugar las semifinales. Yo ya dije que una lesión de tobillo es más recuperable que una de rodilla o que una pequeña rotura fibrilar y que con una lesión de tobillo, en cuanto los masajes, el frío, calor, etcétera, te bajen un poco la inflamación, con una infiltración juegas perfectamente con lesión de tobillo, ¿no? No así de rodilla, no así un tema muscular. Pero con una lesión de tobillo, si no tienes una rotura de ligamentos, puedes jugar perfectamente aunque tengas un poco de inflamación. Así que yo, la duda es el rendimiento de Giuliano Simeone, que parece ser que el otro día andaba con molestias. Es verdad que cuando es retirado el equipo empieza a rendir bastante más y mejor en el segundo tiempo y también pues esas molestias que tenían Lookman y Julián Álvarez, que parece que con el descanso que han tenido esta semana van a poder jugar el partido sin ningún problema. Así que si el equipo físicamente puede abordar tramos como en la segunda parte del partido de ida, yo creo que podemos perfectamente en un par de arreones hacernos con el partido. Pero hay que tener personalidad, hay que tener ambición, no tenemos nada que perder, es el partido del todo o nada. Es un partido que pasa la temporada de aprobado pelado a sobresaliente. Así que yo creo que el Atlético de Madrid, insisto, con ilusión, con ambición, sin miedo al fracaso y más allá de eso, con ilusión por el éxito, debe plantarse mañana en Londres y hacer el partido que todos sus aficionados esperamos, ¿no? Así que, amigos, a los que os veo en Corazón Rojiblanco, os veo esta noche haciendo un análisis también de la previa y a los que no, pues ya después del partido esperemos pudiendo celebrar el pase a la final y esperemos que muy orgullosos de nuestro equipo, ¿no? Así que vamos a velar armas, todos con ilusión y Forza Atleti.